Y con su muerte a los 86 años, el ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, se lleva, en opinión del gobierno, información valiosa para saber la verdad y hacer justicia respecto del horror cometido por la dictadura. Manuel Contreras estaba cumpliendo 40 condenas, las que sumaban 529 años de presidio, y según Gendarmería, a ellas se sumaban otros 59 procesos pendientes. A ver, queremos conversar sobre la muerte del ex jefe del gobierno, el represor de la dictadura, y nos encontramos con el periodista Javier Rebolledo, autor de publicaciones como La danza de los cuervos y El despertar de los cuervos. Acá están estas dos publicaciones que han dado mucho que hablar, mucha información que quizás no se conocía en su minuto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿Es cierto que murió Manuel Contreras y se fue información que nunca más nadie va a saber? Sí, yo creo que, digamos, de todas formas él no se le iba a confiar a nadie. Existen muchas leyendas, digamos, respecto de la información que él podría tener o que podría haber entregado. Yo no sé si es así o no. Sin embargo, creo que los juicios respecto a violaciones de los derechos humanos han avanzado mucho. Se sabe prácticamente, yo diría como el 90% de lo que sucedió por lo menos durante el periodo de la DINA, no así de la Central Nacional de Informaciones, que está bastante más oscuro, y tengo la impresión de que hay un poco de bluff también en eso, y hay un poco de show que el mismo Contreras construyó para generar atención y todavía mantener alguna cuota de poder, que es la forma en que él siempre se relacionó. ¿Qué te sorprendió cuando empezaste a escribir estos libros? ¿Qué cosas fueron las que te llevaron a seguirte metiendo cada vez más en una historia donde han sido pocos los periodistas que han podido excavar y encontrar información para muchos desconocida? El daño, fíjate, el daño a las personas fundamentalmente. La investigación vino después. Primero fue encontrarse con los testimonios judiciales, el horror, digamos la rabia que causa ver toda esta violencia y que estuviese impune, todavía está en alguna medida impune. Y ese yo te diría que es el motor fundamental, un motor humano, de alguna manera. Y luego, como uno es periodista, no soy escritor de ficción, para poder corroborar todas esas cosas y para poder darle un sentido. Y que realmente la historia se conozca como fue, hay un trabajo de investigación que viene importante, que se va desarrollando junto con el oficio. Estos libros son producto de mucho trabajo y de muchos años en cual yo fui reportero y partí en el 7+7, después tuve La Nación Domingo, en el The Clinic, en La Nación Domingo, y finalmente me dediqué a hacer esto, digamos, como particular, solo, ¿entiendes? ¿Cómo era el círculo cercano a Manuel Contreras? Un círculo de asesinos. Un círculo de asesinos. A mí me llama la atención que, por ejemplo, Jorgelino Vergara, que es el personaje principal de La danza de los cuervos, sobre un libro sobre un centro de exterminio, el cuartel Simón Bolívar, a él le tocaba estar con Manuel Contreras, digamos, sirviéndole un cafecito, lo que fuera, y ahí se encontraba con presidentes, digamos, con ministros, con personas como Ricardo Claro, como prohombres, digamos, católicos extremos, conservadores también extremos y con una gran billetera, que iban a la casa de Manuel Contreras y discutían algunas de las cuestiones que se iban a llevar a cabo. Mucha gente muy importante, digamos, o sea, ¿para qué hablar de la plana mayor de la DINA? Ricardo Lorenz, Billy, etcétera, Krasnov, eran todos asiduos, Juan Morales Salgado, a la casa de Contreras. Ese era de alguna manera un centro de reunión, porque los Contreras tenían su lado familiar, hogareño, sobre todo la señora de Manuel Contreras, que se cuenta en el segundo libro. Eso te podría decir, digamos, es un círculo asesino el que tenía a su alrededor, porque él era una persona, un asesino, una persona que se permitía esas cosas para llevar a cabo sus objetivos políticos o sus objetivos de grandeza, de poder individual. ¿Él pensaba y vivía como asesino o pensaba y vivía como un militar que estaba en una guerra y que por lo tanto tenía que matar a cuanto hubiese al frente y fuese adversario? Yo creo que él en algún momento debe haber pensado como un militar, pero cuando se llevan a cabo acciones militares, sea, digamos, de la CNI, de la DINA, del Frente Patriótico Manuel Rodrigo, de cualquier ejército que tú veas, claro, existe la muerte en combate, digamos, los golpes, etcétera, pero cuando tú tienes la intención de provocarle daño a una persona, de degradarla al máximo en su integridad, y eso lo estudias, lo llevas a cabo de manera fríamente calculada y provocas un daño, pero por generaciones y generaciones, como es la tortura, como es la desaparición forzada sobre la familia, yo creo que tú lo haces conscientemente. Y en ese caso, en todos esos casos, yo creo que él dio el paso y se transformó en un asesino.
Dentro de estas historias, Despertar de los Cuervos, La Danza de los Cuervos, claro, el grueso ahí es militares, que se reunían, el grueso. Pero hablabas recién de un civil, claro, que en algún minuto participó de reuniones, no estamos diciendo nada más que eso. Claro. Y le pagaba los sueldos a los funcionarios civiles de la DINA. Se me olvidó decírtelo, eso también está en La Danza de los Cuervos, a través de Boxer Jasper. Lo que pasa es que dentro de las investigaciones que tú realizabas, me da la sensación de que te tienes que haber encontrado con mucho civil de por medio. Y que es lo que se ha preguntado muchas veces, bueno, yo mismo, a quienes han estado acá, políticos en general, si es que está este famoso pacto de silencio también entre civiles, si es que hay gente que debiese hablar, si es que hay gente que participó, que vio. Dentro de la investigación que tú has hecho, tengo entendido que viene un nuevo libro. A la sombra de los cuervos lo lanzamos el sábado 22 de agosto en el Club Providencia, sobre los civiles, los cómplices activos. Para mí no son pasivos, son activos. ¿Hay cómplices civiles entonces? Hay cómplices civiles, son personas que o bien cometieron delitos, o en sus empresas se cometieron delitos, o dentro de sus círculos se cometieron delitos, posteriormente se beneficiaron económicamente de todo ello. ¿Y esos nombres están? ¿Esa lista existe? Esos nombres están. O sea, no diría que una lista, digamos, con nombres. Yo fui estudiando distintos casos y me fui convenciendo de eso, lo fui, digamos, probando a través de expedientes judiciales. Son varios los casos, son varios los personajes que vienen en el libro. Yo hice ya un adelanto sobre la familia Cast, por ejemplo, pero bueno, Miguel Cast, que fue el director de Deplan, ministro del Trabajo, etcétera, y su participación dentro de la inteligencia, su participación también o estadía en momentos en que se estaba asesinando personas, son cosas que yo voy contextualizando dentro del libro, y justamente lo que te digo, voy probando que esto es imposible que no lo supieran. Y si uno ve hoy día, por ejemplo, los casos Penta, Sokimich, son exactamente las mismas personas que en ese momento se enriquecieron, lícita o ilícitamente. Yo lo considero ilícitamente. Si tú privatizas una empresa y no tienes un poder legislativo, digamos, que esté funcionando, o un presidente de la República elegido de verdad, digamos, eso a mí no me parece lícito. Y eso se hizo, y esas personas se enriquecieron, y esas personas participaron también de alguna manera de violación a los derechos humanos, participaron de violación a los derechos humanos. Eso te voy a preguntar, porque una cosa es enriquecerse lícita o ilícitamente, entramos en un tipo eventual de delito o no, pero está esto otro, las violaciones a los derechos humanos. ¿Cuántos civiles de estos que tú ves, más que dando nombre o no, porque deben venir algunos de ellos que sean en el libro, muchos participaron de esto? ¿Y de qué manera participaban estos civiles? Algunos tuvieron conocimiento de crímenes por el lugar específico y estratégico donde estaban los cargos que estaban ocupando en ese momento. Varios de ellos estaban coordinados, por ejemplo, con la Central Nacional de Informaciones. Varios de ellos funcionaban también con la DINA, como agentes de la DINA. Yo conseguí declaraciones judiciales del subdirector de la DINA y de otro alto funcionario de la DINA que dan los nombres de varias personas que hoy día son prohombres y que participaron de los servicios de inteligencia, y como te digo, coincidentemente, hoy día son las personas que ocupan los directorios de las principales empresas de este país. O sea, existe una línea en esto. O sea, ha tratado de verse como cosas separadas, como que una cosa es la violación a los derechos humanos, las personas que flagelaron, las personas que hicieron desaparecer, y otro lado, como Joaquín Lavín dice, por ejemplo, y muchos más, digamos, no sé qué, otra cosa es el cambio del modelo económico. Es una mentira, es una gran mentira. El cambio del modelo económico no se hubiera hecho jamás en este país. No tendríamos el sistema de pensiones que tenemos, no tendríamos el sistema educacional que tenemos, no tendríamos el sistema laboral que tenemos, si no hubiera sido porque en ese momento se violaron los derechos humanos de muchas personas, y estas otras personas, que son los civiles, firmaron los documentos que tenían que firmar sabiendo, conociendo o siendo parte de esos servicios de inteligencia, los mismos que estaban matando o haciendo desaparecer o torturando personas. ¿Son familias conocidas? Son familias muy conocidas, muy poderosa, gente muy poderosa hoy día. Y para escribir ese libro, entonces, ¿cómo fuiste corroborando esa información? A través de expedientes judiciales. Una cosa, insisto, para dejar clarificado acá, o sea, una cosa es escribir un libro de una investigación de 4, 5, 6 años de personas que, claro, están en el juicio público, claro, a personas que hasta el día de hoy nunca han salido, claro, del juicio, o ni siquiera están expuestas al juicio público. Es que ese es el juego, como te digo, que se ha visto hasta ahora, porque los militares tampoco los han denunciado. Ahí hubo una especie de pacto en el cual estuvieron unidos mucho tiempo, y en algún momento los civiles se distanciaron de los militares, ¿cierto? Estaban ahora no están unidos. Sin embargo, los militares han tenido, quizás, no sé cómo llamarlo, quizás cierta decencia para con esta cofradía que tenían,
y no han echado al agua, en vulgar chileno diciéndolo, digamos, a estos civiles. Pero estos civiles saben perfectamente ellos mismos quiénes son y de qué tipo de violación de los derechos humanos participaron. Como digo, no te puedo dar muchos más detalles respecto de eso. Te puedo decir también que viene en el libro una lista de agentes de la CNI que luego en democracia pasaron a formar parte del ejército. Esa es la misma información o muy parecida a la información que hoy día el ejército se ha negado a entregar, que le pidió, digamos, al Consejo de Transparencia, primero un particular, luego el Consejo de Transparencia le exigió al ejército entregar esa lista y finalmente la Corte de Apelaciones le volvió a exigir al ejército. Bueno, hasta el día de hoy el ejército todavía no entrega la lista. Esa es, por ejemplo, una lista gigantesca de 1.100 y tantas personas que pasaron de la CNI al ejército y que se publica en el libro. Digamos, como muestra, digamos, te digo, un botón, pero lo central es la otra parte, la parte de las grandes familias, de los grandes poderes económicos. Cuando se formó la DINA y tú también tuviste la posibilidad de empezar a indagar y meterte mucho en ese mundo, cuando se formó y se constituyó la DINA, en ese momento se constituyó pensando en que esto iba a perdurar durante el tiempo y que esa forma de pensar, de pactos de silencio, de todo, iba a durar hasta el día de hoy y que hoy día 2015 estemos conversando sobre este tema. ¿Esto es algo que en algún momento se pensó y se estructuró de una manera fuerte? Sí, eso está contado justamente en el segundo libro que escribí, pero que representa un episodio anterior, que es el despertar de los cuervos. Ahí se narra exactamente cómo funcionaba este sistema, con una escuela de agentes de la DINA, donde se enseñaba a torturar, donde se enseñaba a hacer desaparecer, donde se enseñaba a matar, un centro, digamos, de detención, un campo de concentración, donde estaban los detenidos que funcionaban como conejillos de India de estos estudiantes, y a poca distancia, formando un triángulo prácticamente, un centro de experimentación y tortura dentro del regimiento Tejas Verdes. Todo esto en San Antonio, donde estaba el comandante del regimiento de ingenieros militares, Manuel Contreras, la persona que creó fríamente este sistema que tiene mucho en común, por ejemplo, con el sistema francés, con lo que se enseñaba en la Escuela de las Américas. Son sistemas que está todo fríamente calculado. Si tú a una persona le haces desaparecer a un familiar, no lo mata, sino que lo haces desaparecer, eso tiene un efecto devastador sobre su familia, sobre sus amigos, etcétera. Todos necesitamos de alguna manera enterrar las personas, o como por ejemplo este caballero que fue cremado hoy día, escondido y todo, pero fue cremado. Eso, lo que tienen es la familia, el derecho que tiene esa familia hoy día de hacerlo, es el derecho que él les negó deliberadamente para causar más daño en esas personas. Fueran militantes los familiares o no fueran militantes, ¿sí? Solamente le importó el objetivo que él estaba buscando. Y eso, la desaparición, el pacto de silencio, todo eso es fríamente calculado. Bien, Javier Rebolledo, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. 22 de agosto, entonces, tu nuevo libro. 22 de agosto, en el Club Providencia, a las 2 de la tarde, están todos invitados. Muchas gracias, que estemos bien. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.